Pero vamos a continuar. ¿Dónde habíamos quedado? La verdad no sé por qué se me ha congelado y todito se me ha borrado. Ok, entonces a manera de repaso voy a ir para las personas que todavía estaban en esto de las salidas. Como el método es webs, último en entrar, primero en salir, entonces registramos acá 5 de agosto, la primera venta. Habíamos sacado estas 50 unidades acá. 50 unidades de la última entrada al mismo costo, ¿no? 111.36. El saldo hemos restado 250 menos 50 y eso es igual a 200. Para el lado haber hemos multiplicado las 50 que está saliendo por su costo unitario de salida, 111.36, y eso es igual a 5.568. Nuevo saldo, restamos 27.704 menos 5.568 y eso es igual a 22.136. ¿Correcto? Luego tenemos el 8 de agosto. Tenemos la segunda compra de 80 unidades, el saldo 280, el costo 127 menos el IVA 110.49, ¿correcto? Esto multiplicado por las 80, 8.839.20. Y el nuevo saldo, 22.136 más los 8.839.20 nos daba igual a 30.975.20. Ahora sí, acá estábamos en la fecha 10 de agosto, segunda venta. Entonces habíamos indicado último en entrar, primero en salir. Entonces lo último en entrar fue estas 80. Entonces vamos a sacar primero de almacenes esas 80 unidades. ¿A qué costo? Al mismo al que ha ingresado, ¿no? A 110.49. Fíjense, tenemos que vender 100 unidades, pero ya hemos sacado de almacén 80, aplicando el método último en entrar, primero en salir. ¿Cuántos tengo que vender? 100. ¿Cuántos me faltaría? 20. Como el saldo de esto es 0, paso a la siguiente considerada última entrada. Era estos 150. Pero de estos 150, si recuerdan, ¿cuántos ya hemos sacado? 50, ¿verdad? Y su saldo acá es 100. ¿Me alcanza para sacar 20? Sí, ¿verdad? Entonces acá voy a sacar de esas 100, 20 unidades. Y acá solamente me va a quedar 80, ¿verdad? Ahora, ¿a qué costo van a salir estas 20? Al mismo al que he ingresado estas 150. En este caso a 111.36.
Fíjense, primero 80 a este costo y luego 20 a este costo. Y completando esto, fíjense, 80 más 20 son las 100 que me están pidiendo vender. Acá entonces yo puedo repetir, no hay ningún problema con ello, puedo repetir la fecha, porque esto corresponde a la segunda venta, ¿correcto? 80 más 20, 100 unidades, solo que estamos sacando a distintos costos unitarios aplicando el método último en entrar, primero en salir, ¿ok? Determinemos los saldos. Acá, mi saldo anterior era de 280, menos 80, mi saldo acá va a ser 200. 200 menos 20, mi saldo acá va a ser 180 unidades. Vamos restando, ¿verdad? Fíjense una vez más. 280 menos 80, 200. 200 menos 20, 180. Vamos al control valorado. Para ello vamos a multiplicar la cantidad que hemos sacado, 80 por 110.49, y eso va a ser igual a 8.839.20, ¿correcto? Y acá multiplicamos 20 por su costo unitario, 111.36, y eso va a ser igual a 2227.20, ¿correcto? Hemos multiplicado lo que está saliendo por sus precios o costos unitarios. Como estamos vendiendo, tenemos que anotar al lado haber, porque las ventas son consideradas cuentas de ingreso. Ahora, para determinar el nuevo saldo del control valorado, restamos, ¿verdad? Mi saldo anterior era de 30.975.20 menos 8.839.20. Eso es igual a 22.136. Seguimos restando. 22.136 menos 2.227.20. Entonces el nuevo saldo del control valorado va a ser igual a 19.908.80. Correcto, ahí está. Hasta ahí, ¿estamos bien? Sí, sí. Ok. Entonces fíjense, cuando aplicamos el método WEBS, lo último que ha entrado va a ser lo primero en salir. Ahora fíjense acá, 15 de agosto es otra venta. Entonces registremos. Le voy a dar otro colorcito, azul, para que se vea la diferencia. Y voy a registrar ahí tercera venta. Ahora, ¿cuántas vamos a vender? Fíjense, tenemos que vender 90 unidades. Entonces aquí para considerar en salida. Método de evaluación, último en entrar, primero en salir. ¿Qué fue lo último en entrar? 80, pero estas 80 ya es 0. Siguiente entrada, 150. De estas he sacado 50, he sacado 20, 70. ¿Cuántos me resta acá? 80 unidades me queda, ¿verdad? Sí. Entonces, 80. ¿Alcanza para vender 90? No, ¿verdad? Pero primero voy a sacar entonces las 80 que me restan.
Entonces, fíjense, estoy sacando las 80 que restan acá y al mismo costo unitario al que he ingresado, en este caso a 111.36. Entonces no olvidemos, una vez más, fíjense, tenemos que vender 90 unidades. El método es WEBS, último en entrar, primero en salir. Lo último fue 80, pero esas 80 ya es cero. Luego la siguiente entrada, considerada como última, 150. De estas 50 ya hemos sacado 50, quedaba 100, hemos sacado 20, queda 80. Entonces lo primero que tengo que sacar es lo último que me quedaba, que era 80 unidades a ese mismo costo unitario. Entonces esto ya es 0, 0, ¿correcto? Ahora, ¿cuántos me falta para completar 90? Me faltaría 10. ¿De dónde voy a sacar? De esta primera entrada. Entonces acá vamos a registrar 10 para completar las 90 que me están pidiendo vender. Ahora, ¿a qué costo va a salir estas 10? Al mismo al que ha ingresado, ¿correcto? Entonces a 110. Y acá no hay ningún problema si repetimos la información nosotros. 15 de agosto de 2020. Tercera venta, ¿correcto? Corresponde a la misma información. Ahí está. Determinemos el saldo del control físico. Mi saldo anterior era de 180 menos 80. Acá mi saldo va a ser 100. ¿Correcto? Menos 10. Acá mi saldo va a ser ahora 90. Ahora sí. Ahí está, fíjense. Este sería entonces mi saldo final en unidades del control físico. No olvidemos que las salidas se van restando al saldo. Vamos al control valorado. Entonces multiplicamos. Dime. Esos 90 tienen que igualar el 10 con el método de eficiencia, factor físico de 90 unidades. Correcto. En los tres métodos tenemos que tener el mismo saldo final. Y es el mismo, ¿verdad? Si nos fijamos acá, fíjense, en PEPS el saldo final en el físico es 90 unidades. Su valor del inventario final acá es 9.952.80. Pero ahora vamos a determinar acá cuánto es el valor del inventario final. Para ello, primero multiplicamos 80 por el costo unitario, 111.36. Y eso va a ser igual a, aquí anotamos en el lado a ver, 8.908.80. Y multiplicamos 10 para completar las 90 por su costo unitario, 110, eso es igual a 1100. ¿Sí? Entonces,
para el saldo o el nuevo saldo del control valorado. Restamos 19.908.80 menos, acá está el costo de las 80 unidades que hemos sacado primero, menos 8.908.80, y eso va a ser igual a 11.000 menos 1.100, y eso va a ser igual a 9.900. ¿Correcto? Entonces, acá vamos a corregir esto. Vamos a cambiarle el color. Ahí está, fíjense. En el método WEPS, saldo del control físico, las mismas 90 que teníamos por PEPS, pero fíjense cómo varía el valor. En WEPS tenemos 9.900. El valor del inventario final de mercaderías es 9.900. Y fíjense, por el método PEPS es 9.952. Y por WEPS 9.900. Eso significa que hasta el momento el mejor método que podemos utilizar para evaluar nuestra mercadería sería PEPS, porque es el monto más elevado, es 9.952. En WEPS es 9.900. Por eso es que generalmente en los negocios, en las empresas, lo que más se utiliza es el método PEPS, ¿sí? Este es el que se maneja, el método PEPS. ¿Por qué? Por su naturaleza, este siempre tiende a darle un valor más actualizado a nuestras mercaderías, porque estamos evaluando a lo primero que ha ingresado. ¿Ok? Ahí está entonces. Ahí tenemos el método WEPS resuelto. Dudas o preguntas que tengan, ya el segundo periodo vamos a elaborar el método promedio ponderado. Hasta ahí resolvamos dudas y preguntas entonces. A ver, ¿qué dudas y preguntas tienen al respecto por el método WEPS? ¿Tienen alguna duda o consulta? Jóvenes, señoritas, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí. Ok, el resto, ¿qué dicen? Dime, Celia. Ah, ok. Entonces, para que se pueda comprender mejor, lo voy a visualizar. Acá está. A ver, con respecto a la pregunta que haces. Si volvemos acá al método PEPS, ¿sí? ¿Por qué varía este saldo? ¿Verdad? Este saldo. Entonces, la variación es la siguiente. Cuando aplicamos el método PEPS, en las ventas, fíjate en las ventas, nosotros lo primero que utilizamos es, lo primero que ha entrado es lo primero en salir, entonces, y utilizamos estos costos unitarios.
¿sí? Si tú te fijas, en ventas estos costos unitarios y las cantidades no es igual que webs, fíjate, varía, porque en webs lo primero que consideramos es lo último que ha entrado, es lo primero en salir, entonces sus costos unitarios van a ser también los últimos. Entonces fíjate cómo varía acá. Los costos unitarios en webs, 111, 110, 111, 111, 110. En cambio, fíjate en PEPs, los costos es de las ventas 110, 110, 111, 111. No es lo mismo. Primero en entrar, primero en salir, versus último en entrar, primero en salir. Por eso hay esa variación de el saldo final de nuestro Cardex físico valorado o considerado como inventario final de mercaderías. ¿Está bien? ¿Y cuál es la diferencia, licenciado, entre webs y PEP para hacer, digamos, un buen cálculo? Bueno, si hacemos referencia a cuál es el más indicado, fíjense de qué es el PEPS, porque la mayoría de las empresas, bueno, si hablamos de empresas de alimentos, no olviden de que estas son perecederas, o sea que solamente tienen un tiempo límite de vencimiento. Antes las empresas utilizaban este método o aplicaban, perdón, este método a aplicaban a los alimentos, ¿sí? Aplicaban a todas aquellas que tenían, ya sean enlatados, por ejemplo, Pil, Coca-Cola, su producción o su proceso de transformación y el control de sus inventarios los realizaban por el método PEPS. ¿Por qué? Porque los productos que ellos fabricaban tenían una fecha de vencimiento. Entonces, lo primero que ellos producían tenía que necesariamente ser lo primero en venderse. Necesariamente, tenía que ser lo primero. ¿Sí? En cambio, las empresas comerciales como ser ferreterías, luego las comerciales, las de electrodomésticos, fíjense, un teléfono celular, un televisor, un refrigerador, ¿tiene fecha de vencimiento? No. Mientras no lo enciendas y lo utilices, este no pierde su valor, se mantiene nuevo, encaja, ¿verdad? Entonces, estas empresas, las comerciales, las ferreterías, imagínense, los tornillos, los clavos, los martillos, los clavos, también tenemos ahí las sierras, ¿tienen fecha de vencimiento? No, ¿verdad? Mientras se las conserve en un ambiente adecuado, entonces estos no tienden a sufrir ningún tipo de daño. Entonces, estas utilizaban el método WEPS o el promedio móvil, porque no les importaba, porque no tenía fecha de vencimiento. Pero fíjense, ahora todas en general están utilizando el método PEPS. ¿Por qué? Fíjense de que ahora con el avance tecnológico, y ahí justamente me hacen un comentario de los celulares, ¿correcto? Efectivamente, como los celulares no tienen fecha de vencimiento, pero ojo, por el avance tecnológico, por ejemplo, si es un Samsung J4 Plus, no olviden que ya existe el J6, el J7, J8, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, por los avances tecnológicos van sacando nuevas versiones de teléfonos. Entonces, ¿qué es lo que se está realizando? Se ha generalizado el manejo de evaluación de inventarios y ahora, hasta incluso para productos que no tienen fecha de vencimiento, por el cambio de temporada y el avance tecnológico,
todos están utilizando el método PEPS. ¿Por qué? Primer lote que compran de mercadería las empresas comerciales, ¿sí? Entonces, ese primer lote tiene que ser lo primero en vender. Y si han comprado un nuevo lote, ahí les indican a los jefes de almacén o a los encargados de almacenes, les dicen, primero se tiene que acabar este lote que hemos comprado anteriormente y luego recién sacar de la nueva compra. Yo he visto en muchas empresas que me han pedido que les ayude con el desarrollo, por lo menos en Excel, para manejar sus inventarios, ¿sí? Su control físico, su control valorado. En macro se los he elaborado un pequeño cuadrito de control de entradas y salidas. Y lo más adecuado es justamente eso, el de aplicar PEPS, independientemente de que tenga o no fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces el más adecuado siempre va a ser, y si ustedes van a asesorar y les van a pedir una sugerencia como contadores, como profesionales, ¿qué método puedo aplicar? Entonces, uno, en cuestión de evaluación del valor más elevado, PEPS. En cuanto a manejo de entradas y salidas, PEPS. ¿A qué me refiero? De que primero se tenga que vender o terminar de vender lo primero que hemos comprado y no tocar lo nuevo, sino lo primero. ¿Correcto? Ahora también, ¿por qué se aplica el método PEPS y WEPS? La pregunta que hacía Marco. Si yo hoy me voy a comprar un lote de calculadoras de este modelito, ¿no? El FX500, cada uno me puede costar de estos a 100 bolivianos al por mayor. Yo lo vendo a 160, 170, los originales, ¿verdad? Pero me compré solamente 100 unidades. Las 100 unidades se me están agotando, o sea, terminando después de 3 meses, porque fui vendiendo de a poco, ¿verdad? Suponiendo que me queda 10 en almacenes. Entonces tengo que comprar un nuevo lote. Y cuando voy donde el proveedor, le digo, quiero comprar estas calculadoras, las F500, que me ha resultado muy bien con mis clientes. Ok. Pero te cuento, Jimmy, de que estas F50 ahora te va a costar 120 bolivianos. Yo le voy a decir, pero si me has vendido la anterior vez en 100. Sí, lo que pasa es que por costos de importación, el traslado, flete, seguros, ha subido a 120. Entonces, ¿qué significa? De que está cambiando su precio de adquisición. Entonces, yo no puedo vender, fíjense, esto, lo primero que he comprado, no lo voy a vender en el mismo precio en lo último que he comprado. Voy a tener que hacer un pequeño ajuste a mi precio de venta. Y ya no lo voy a vender a 150, lo puedo vender a 160 o a 170. Voy a hacer un ajuste en mi precio de venta al consumidor final o a los clientes. Entonces, por eso es bien importante considerar estos métodos, ¿no? Porque hay variaciones también en los costos de adquisición a los proveedores. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Estamos bien? Muy bien, Hilda, dice que sí. ¿Qué dicen el resto, jóvenes? Sí, sí. Muy bien, recuerden entonces de que si les van a pedir un asesoramiento, muy bien, Michael, Celia, excelente. Yo les recomiendo también como profesionales siempre opten por manejar el método PEPS, que es el más adecuado, más adecuado. Es correcto, Marco, así es. En realidad, fíjense, existen 10 métodos de evaluación.
10 existe. Existe, a ver, el método de identificación específica, precio de la última factura, promedio simple, promedio ponderado y utilidad bruta. 5 métodos. El 6, PEPS, WEBS, promedio móvil, precio fijo o estándar y precio de mercado el más bajo. En realidad, fíjense, para conocimiento general existen 10 métodos que antes estaba en la misma malla curricular y se tenía que enseñar sí o sí. Pero fíjense, con el paso de los años, ahora los que se enseña simplemente son 5. Promedio simple, promedio ponderado, PEPS, WEBS y promedios móviles. Pero así como indicas, el más importante, el que tienen que dominar, es el PEPS. El WEBS y el promedio móvil es como ya conocimiento general, que en algún momento si alguna empresa, algún empresario, propietario te pide un nuevo sistema o un nuevo método de evaluación, tú le puedes sugerir el WEBS o el promedio móvil. No olvidemos de que el contador sirve de asesor, de darle sugerencias, y el propietario es el que se encarga de decidir. Y ustedes también, pues obviamente tienen que realizar lo que les está pidiendo el propietario, pero ahí siempre va a imperar, o sea, va a predominar el criterio que tienen ustedes como profesionales. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces entremos en un receso, nos volvemos a conectar por el mismo link a las 10:30, ¿ok? Entonces vayan a descansar, a comer alguito, a estirar las piernas y nos vemos después.